No hay plan de recuperación social, recuperación económica posible sin atender las viviendas, sin atender la obra pública. Hoy fue presentado el plan Procrear y nos vamos a meter de lleno en esta temática. Primero saludamos a Gabriel Gamarra. Gabriel, buenas noches. ¿Cómo te va, Ariel? Muy buenas noches. En este nuevo relanzamiento del plan Procrear hay una inversión realmente muy fuerte, 25.000 millones de pesos. Aquellos que obtengan el crédito deberán pagar una tasa del 24%. Hay préstamos personales y también préstamos hipotecarios. Y además, es bueno decirlo también, van a finalizar 10.000 viviendas que habían comenzado con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que finalmente no se terminaron. Bueno, ya hay un proyecto para terminar esas 10.000 viviendas. Y ahora tenemos la posibilidad de hablar juntamente con la ministra de Desarrollo Habitacional, María Eugenia Bielsa, a quien saludamos. Muy buenas noches. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué requisitos tiene que tener aquella persona que quiere sacar un crédito? Y además, también es al 24% en peso y no está atado, no hay un cierto temor a que el dólar se dispare, porque antes justamente había un miedo de que si se me disparaba el dólar, se me iba a aumentar mucho la cuota. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, en realidad los créditos personales están destinados a mejorar la vivienda, a refaccionar la vivienda. Uno puede pensar en hacer un baño, en cambiar los muebles de la cocina, en tomar una línea que es microcréditos, que es una porción pequeña, 50.000 pesos, pero son 220.000 créditos para, por ejemplo, pintar un departamento o hacer algún arreglo, y no necesariamente tiene que ser propietario. Requisitos: no tener una buena foja en su pago como si ha tomado un crédito anterior, y pueden tomarlo personas que tengan de 18 años hasta 68 años. Esto en lo que tiene que ver con créditos personales y que están destinados a promover el trabajo. ¿Por qué pensamos en esta línea, que es estas líneas que no son habituales dentro de Procrear, digamos, líneas de refacciones, ampliaciones, mejoramientos que tienen que ver con cuestiones de medioambientales, de sustentabilidad de la vivienda o conexiones a redes de gas? Fundamentalmente porque eso genera mucho empleo. Y la verdad que nosotros concebimos la vivienda como una manera, digamos, no concebimos el derecho a la vivienda si no está vinculado al derecho al trabajo, sobre todo en esta situación actual. Ministra, importante destacar justamente la cantidad de trabajo que genera estos créditos y además al 24%, una tasa realmente baja y que no va a estar atado al dólar. Esto en lo que se refiere a créditos personales. En lo que se refiere a créditos hipotecarios, que es el otro fragmento, y donde volvemos a las líneas donde Procrear, la verdad que es una marca registrada y que, como usted bien decía, tiene una identificación muy clara y muy valiosa, vinculada al último gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y en eso las líneas siguen siendo las mismas, ¿no? Lotes con servicios, tiene que ver con construcción en un lote propio o, por ejemplo, vinculando lote con el crédito para la construcción de vivienda, ampliaciones que pueden ser sobre viviendas que ya fueron financiadas por Procrear o en viviendas que no necesariamente tengan que haber sido provistas por un programa de Procrear o por un crédito Procrear. Y por el otro lado, continuamos terminando, no solo licitando nuevos, que lo estamos haciendo hoy, desarrollos urbanísticos, que son grandes conjuntos urbanos dentro de las ciudades. Hoy estamos licitando 3, llamando a licitación, ¿no? En Chaco, en provincia de Chaco, en provincia de Santa Cruz y en provincia de Buenos Aires, en San Martín. Y agregamos una nueva línea que es desarrollos habitacionales, que tiene que ver con conjuntos de menor escala que sirven para el completamiento urbano, donde ya hay servicios y donde hay equipamientos, entre 20 y 60 viviendas, y que además es muy virtuoso porque nos permite articular con el sector privado, también nos permite articular con sindicatos, con gremios, con asociaciones profesionales. Creemos que Procrear va a ser una gran expectativa y además en un día en donde a la Argentina, digamos, se empieza a poner de pie. Ariel, la ministra te está escuchando. Gracias, Gabriel. Ministra, buenas noches. Hoy contaba Alberto Fernández. Hola, ministra. Hoy contaba Alberto Fernández que fue usted quien le propuso volver al plan Procrear, reeditar el plan Procrear.
Cuéntenos qué es lo que qué le disparó esto, qué es lo que notó, ¿no? Qué es lo que notó en lo que más le sorprendió en la crisis habitacional y de viviendas que hay en nuestro país. Bueno, en que en realidad la crisis habitacional es una deuda pendiente en la Argentina. Realmente es una deuda pendiente que tiene distintas políticas. Quiero decir esto porque el Plan Procrear es un fragmento de las políticas que está llevando adelante el Ministerio. También estamos llevando adelante, vengo recién de una reunión con organizaciones sociales donde estamos poniendo en valor todo lo que tiene que ver la integración sociourbana de los barrios populares y cumpliendo aquella vieja, hoy vieja parece, ¿no? Pero aquel enorme trabajo de RENAVAP, que fue el registro de los 4.400 barrios populares, 4.416 barrios populares, y allí trabajando activamente con las organizaciones de la comunidad y también de las organizaciones políticas, y por el otro lado con el apoyo, digamos, con un apoyo incondicional, tanto político como social. Y por el otro lado también, y creo que esto es muy importante, más de 30.000 viviendas que estaban de alguna manera o en curso o estaban de alguna manera postergadas porque no se les había pagado lo que significaba para nosotros el programa de reactivación, es decir, permitir que se puedan adecuar los certificados en función de las realidades. Bueno, retomamos esos programas y esas viviendas se van a poner en funcionamiento. Sin ir más lejos, lo decíamos hace muy poco, Esteban Echeverría, viviendas que tienen ya sus adjudicatarios, que están en un 90% de terminación y, por ejemplo, que el Estado, el Ministerio en ese momento, Ministerio de Interior, no llevó adelante o no impulsó primero lo que en cualquier lógica, en cualquier proyecto sería la lógica, que es abrir las casas y llegar con la infraestructura. O sea que claramente estamos retomando esas 30.000 viviendas que están distribuidas en todo el país para que esto genere plenamente trabajo. Reparaba recién en los requisitos para entrar en los créditos. Me interesaron dos en particular. Uno es que los ingresos del grupo familiar en su totalidad no deben exceder 8 salarios mínimos, con lo cual ya queda muy claro a qué parte de la población está destinado. Y el otro es que debe presentar, entiendo que es alguna certificación, de ser propietario o será inquilino de un inmueble con déficit cualitativo. ¿Qué sería el déficit cualitativo? No, porque nosotros siempre hablamos de los déficits cuantitativos, es decir, aquellos que necesitan una vivienda, que es su primera vivienda, que no tienen vivienda y que quieren acceder a una vivienda en propiedad, y la verdad que el crédito hipotecario desde Procrear y digamos de alguna manera direccionado por las políticas de Estado ha sido una de las políticas más virtuosas. Usted me preguntaba por qué nosotros miramos con tanta atención Procrear, digo, en el mundo de la arquitectura, pero también en el mundo de la ciudadanía, porque muchos de nuestros hijos, probablemente los nietos de muchas familias, hayan podido acceder a su primera vivienda a través de Procrear. Y la verdad que es un sello y una marca registrada. Por el otro lado, porque pensamos en el mejoramiento cualitativo, porque muchas veces no hay un crédito que venga a atender el mejoramiento de una vivienda, el mejoramiento de las condiciones de hermeticidad, por ejemplo, lo que tiene que ver con unas cosas que se nos plantea siempre es en distintos lugares del país, porque también lo bueno de Procrear es que tiene un espíritu profundamente federal, que muchas veces hay un esfuerzo enorme de obra pública donde pasa una cañería maestra de gas y el vecino no tiene los recursos para tomarse al gas y de hecho hacer una obra que no es una obra de gran envergadura, pero sí cambia la calidad de vida de la familia. Entonces pensamos en todos estos mecanismos que nos permiten mejorar la calidad de vida dentro de una vivienda que existente, una vivienda que a lo mejor lo que necesita es mejorarla desde el punto de vista cualitativo y no la tenemos que valorar en términos cuantitativos, es decir, la demanda de vivienda, como falta de vivienda.
Está claro. La última, ministra, entiendo que esto es muy pronto todavía, pero ya está la posibilidad de averiguar mediante las páginas web y además mediante estos anuncios de qué manera se puede cristalizar. ¿Cuáles son los plazos? Cuéntenos a partir de ahora cuándo la gente puede empezar a consultar ya con lo concreto en la mano. A partir de hoy, de hoy mismo a la tarde, ya había consultas en el portal del Ministerio, en la página, en la web del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y las dos líneas que ya están disponibles son las líneas de microcréditos, o sea, créditos personales, y la línea de refacción, que también es crédito personal. Y a partir de septiembre van a estar progresivamente las líneas que tienen que ver con crédito hipotecario, porque justamente tiene que haber una adaptación al nuevo mecanismo de la cuota, que como bien decíamos recién, está vinculado al salario y ya no está vinculado, digamos no se vincula al dólar, está vinculado a lo que recibe la familia, al salario familiar. Y digamos, en el momento en que el salario supere, como esto sucedió en algunas oportunidades en el último gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, supere a la inflación, entonces está topeado en 2% por el SER, ¿no? O sea que en realidad ahí hay una decisión de claramente favorecer a los trabajadores, crear trabajo. No hay industria que cree más trabajo que la industria de la construcción, porque el 90% de los materiales son nacionales, porque además en realidad toma mano de obra calificada y no calificada, o sea que digamos es una industria inclusiva, porque todos de alguna manera siempre deseamos tener una vivienda. Y yo digo, si me permiten, sí. Si hay un imperativo yo recuerdo un día que fue la oportunidad en donde el presidente, él recordó algo, ¿no? El presidente hoy recordó cuando nosotros hablamos de procrear. Y yo recuerdo cuando el presidente me propuso ocupar este lugar. Y en una oficina donde nos encontramos, allí había una persona que trabajaba para una empresa, y me dijo: mire, es muy importante lo que ustedes van a hacer, porque yo una persona de mi edad, dice, yo no pude tener una vivienda propia, pero desearía que mis hijos y mis nietos la tengan. Y creo que esa frase y esos ojos y ese deseo de la vivienda me va a acompañar hasta el final de la gestión y quizás hasta el final de la vida. Y es una manera de dignificar, es una manera que tiene el argentino de dignificarse. Muchísimas gracias, Gracias, ministra. a ustedes. Gracias, el saludo afectuoso a sus hermanos, como siempre. Muchas gracias. La ministra María Eugenia Bielsa, en un día clave, el plan Procrear ya empieza a caminar, ustedes ya lo han escuchado, ya se puede hacer la averiguación pertinente en las páginas, una industria que debe reactivarse para que la economía en su totalidad se reactive. Obviamente la de la vivienda y la de la obra pública tiene que dar el primer paso.